Hola a todos, les doy la bienvenida a un nuevo video en mi canal. El día de hoy quisiera tratar un tema que creo que es bastante importante, y es el hecho de nosotros saber identificar la voz de Dios. ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué manera entendemos cuándo es que Dios nos está hablando? ¿A través de una circunstancia de la vida? ¿A través de un pensamiento? ¿Cómo sabemos nosotros discernir su voz? Es importante que nosotros hagamos esto porque esto va a determinar que nosotros en nuestra vida tomemos decisiones correctas. Dios siempre va a estar allí guiándonos, pero es importante que nosotros aprendamos a escucharlo. No siempre te va a hablar audiblemente, muchas veces va a ser un pensamiento, muchas veces va a ser a través de algo que te diga una persona, muchas veces va a ser algo que pasa en tu vida cotidiana que tú dices, hey, esto no es normal, o yo no estaba pensando en esto y esta frase o esta palabra llegó de repente a mi mente. Entonces es importante que nosotros aprendamos a discernir. La palabra dice en Juan capítulo 10 versículo 27, Jesús dice que sus ovejas escuchan su voz y le siguen. Entonces es importante saber que nosotros como seguidores de Cristo tenemos que llegar al punto donde aprendamos a escuchar su voz y a discernir y a decir, hey, este es Jesús que me está hablando a mi vida. Pero lo interesante es la comparación que él hace con sus seguidores, que los compara a unas ovejas. Unas ovejas o un pastor de ovejas es una persona que guía a las ovejas desde que ellas están pequeñas hasta que ya ellas se van desarrollando. Y el hecho por el cual estas ovejas obedecen a la voz del pastor o entienden cuando el pastor les está hablando es por la familiaridad que tienen con esa persona. De la misma manera nosotros vamos a saber cuándo Dios nos está hablando cuando nosotros tengamos más comunicación con Él. A medida que pasa el tiempo, a medida que nos vamos relacionando con su voz, a medida que entendemos qué cosas le agradan a Dios, qué cosas no le agradan, está la Biblia, están los 10 mandamientos, están esta serie de ordenanzas que están en la palabra de Dios que nos hace entender a nosotros qué está bien, qué está mal, qué le agrada a Dios, qué no le agrada a Dios. A medida que nosotros entendemos eso, podemos ir afinando nuestro oído para saber cuándo es Dios que está hablando, cuándo realmente el pensamiento que está llegando a nuestra mente, lo que otra persona está diciendo, viene de parte de Dios o no. Repito nuevamente, las ovejas conocen la voz del pastor por la familiaridad que tienen con él. Como es una persona que siempre los guía, siempre está delante de ellas, guiándolas al lugar donde apacentar. Cuando un extraño viene y quiere guiar a las ovejas, ¿qué hacen las ovejas? Huyen de esa persona. ¿Por qué huyen? Porque no la conocen, porque no hay una familiaridad con él. Y Satanás muchas veces quiere venir y hacerse pasar como ese pastor. Pero ¿qué pasa? Que cuando él llega, los que son ovejas de Dios realmente, los que ya han escuchado la voz de Dios, saben discernir y dicen, hey, este no es mi pastor, este no es Jesús que está hablando. Esta no es la palabra de Dios, sino una palabra que quiere venir para confundirme. Las ovejas, aunque son animales que son totalmente inocentes y que son dependientes por completo del pastor, son animales que saben discernir y entender cuándo es el pastor y cuándo no. Entonces nosotros también en nuestra vida como ovejas debemos ser personas dependientes por completo de nuestro pastor, dependientes de Dios, dependientes de lo que Jesús quiera decirnos a nuestra vida, dependientes de ese pastor que va adelante sabiendo qué caminos son buenos, qué caminos son malos, por dónde debemos ir y por dónde no. Pero esa dependencia también de nosotros a Él no significa que no debemos tener un compromiso de conocerlo, un compromiso de entenderlo. La palabra nos dice que aquel que se gloríe, aquel que se sienta orgulloso, Dios quiere que se sienta orgulloso de conocerlo a Él y de entenderlo. Es muy importante esto, conocer a Dios y entenderlo. Y a eso nosotros estamos llamados. Ya Él tiene un camino preparado. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Buscarlo. Buscarlo para saber cuál es ese camino. Buscarlo para saber qué quiere Él para nuestra vida. Y no hay otra manera sino relación. Relación con Él, comunión. Dentro de la comunión entra lo que es la oración, el tiempo de oración. Pero la comunión no se queda solamente en orar, sino que es también obedecer. Cuando nosotros llevamos una vida de oración, una vida de obediencia, una vida de lectura de la palabra, entonces allí vamos a saber escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque ya estamos ejercitados en esa relación con Él. Como esa oveja que está relacionada
con su pastor y por lo tanto le sigue. Vemos un ejemplo claro también en las mascotas. Las mascotas, ellos apenas escuchan que el dueño llega. Si hay un perro, apenas escucha que el dueño llega, él corre. ¿Por qué? Porque ya él sabe discernir cuál es el tono de la voz de esa persona. Ya él sabe discernir cuándo es la persona que está hablando y cuándo es otra persona. Así igualmente nosotros tenemos que tener esa capacidad. Repito nuevamente, Dios no siempre habla audiblemente. Dios habla de muchas maneras y de muchas formas. Habla a tu corazón, a tu pensamiento. La palabra dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestra conciencia. Siempre que tomemos una decisión, allí va a estar Dios hablando. Porque muchas veces nosotros no lo escuchamos, porque no estamos en la posición espiritual o en la sintonía correcta para poder escuchar su voz, discernir qué es lo que Él quiere para nosotros. Así como un radio tiene una frecuencia y puede estar una emisora sonando, pero si tú no buscas y acomodas la frecuencia es imposible que tú escuches esa emisora. Así de la misma manera es la voz de Dios. La voz de Dios siempre está, pero si nosotros no estamos en la sintonía correcta, entonces no la vamos a escuchar. La voz de Dios es fundamental para nuestra vida, porque la voz de Dios es la que crea. La voz de Dios es la que forma. La palabra dice que sus palabras no retornan vacías, sino que hacen la obra para la cual Él las envía. Así que son importantes las palabras que Él da y el consejo que Él tiene para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque esas palabras van a crear un futuro. Esas palabras van a crear algo en nosotros que es necesario que sea creado. Ahora nosotros debemos ser personas que estemos preparados para ser receptores de la palabra que Él ya ha dado. Es tan poderosa la palabra o el consejo que Dios da, que la ciencia dice que el universo aún en la actualidad se sigue creando, se sigue expandiendo, siguen surgiendo planetas. Desde el día que Él dijo, sea la luz. Esa palabra que Él dio en el principio para empezar a crear, sigue creando, porque su palabra no retorna vacía. Entonces vemos la importancia de conocer la voz de Dios, la importancia de estar atento a su consejo. De esta manera puedes comprender cuando Él te habla. Tal vez alguna vez te hable audiblemente, porque puede pasar y Dios lo puede hacer. Pero tal vez la mayoría de las veces no sea así. La mayoría de las veces tú tienes que ejercitarte en su palabra, ejercitarte en la búsqueda y en la oración. Y entonces allí vas a decir, hey, verdaderamente yo no sabía que Dios hablaba de esta manera. Dios ha estado guiando mis pasos, Dios ha estado guiando cada decisión. Yo no sabía que Dios actuaba de esta manera, pero lo he visto actuar de forma sobrenatural, que no puedo explicarlo, pero sé que es Él que me está hablando. Dios quiere eso, una intimidad contigo, quiere guiarte en todos los aspectos de tu vida. Ahora debemos prepararnos y prepárate para escuchar la voz de Dios, para aceptar su voluntad también, porque muchas veces sí lo estamos escuchando, pero como no queremos aceptar su voluntad, entonces decimos, no, Dios no me ha hablado, pero Dios siempre está hablando. Así que colócate en la sintonía correcta, porque ya Él quiere hablarte y lo ha estado haciendo durante mucho tiempo, pero a veces nosotros no lo hemos escuchado por tener una vida muy terrenal, poco espiritual, una vida que no está preparada ni alineada a esa frecuencia que viene del cielo, que es para guiarnos y para bendecirnos. ¿Qué opinas acerca de esto? Deja tu opinión en los comentarios. Comparte este pequeño video con una persona que tú sepas que le pueda ser de bendición y caminemos juntos hacia esa relación, esa comunión, ese encuentro personal con Cristo, porque somos sus ovejas, Él es nuestro pastor y la palabra dice que tenemos la responsabilidad de escuchar su voz, saber que es Él y obedecerle. Dios te bendiga.